Bienvenidos a la videoclase número 3. Vamos a trabajar en esta oportunidad en el contexto de la evaluación del rendimiento intelectual mediante el BAIS 4. Vamos a profundizar en la corrección del BAIS y cómo obtener los resultados, ya que muchas veces esto es uno de los aspectos más complejos de trabajar con el instrumento. Todos los procedimientos que hay que ir realizando, es importante ser como bien rigurosos. Ustedes ya conocieron el WISC en su versión 5, por lo tanto no les va a ser tan difícil familiarizarse con el BAIS 4. Es la misma lógica, el mismo instrumento, algunos elementos distintos, pero los procedimientos son bastante parecidos, entonces los vamos a ir revisando uno por uno. Lo más importante, ¿cierto? Como primer paso es calcular los puntajes brutos de cada subprueba. Eso significa, por ejemplo, aquí está el caso de matrices de razonamiento. Una vez que yo aplico matrices de razonamiento voy a obtener estos resultados, ¿cierto? Mientras yo voy aplicando voy marcando la respuesta que me va dando la persona, y una vez que el paciente se va, yo voy entregando el puntaje. Aquí importante, ¿cierto?, recordar que tengo que entregar el puntaje. En este caso todos están correctos, por lo tanto le doy un punto. Sigo evaluando, están correctos, estos están incorrectos, entonces aquí tengo que marcar 0 puntos. Importante recordar que tengo que entregar el puntaje de los ítems previos, ya que el punto de inicio es el 4, entonces como siguió respondiendo correctamente, tengo que entregar el puntaje máximo de los 3 ítems previos, que sería 1, 1 y 1. Por lo tanto, al sumar todos estos puntos nos dan finalmente 18 puntos brutos. Cuando eso yo lo hago con cada una de las pruebas, voy a tener, si apliqué las 10 subpruebas centrales, voy a tener 10 puntajes brutos. Si apliqué todas las pruebas, voy a tener 15 puntajes brutos. Y eso es lo que yo tengo en el segundo paso que trasladar a la tabla de conversión de puntajes brutos equivalentes del protocolo de corrección. Entonces voy trayendo hacia acá, nuestro ejemplo era de matrices de razonamiento, traigo el puntaje 19 y traigo todos los resultados a esta tabla. Aquí es importante que estos puntajes los tengo que transformar a puntaje equivalente. Eso quiere decir puntajes que pueden ser comparados unos con otros. El puntaje 45 puntos de construcción con cubos, yo no los puedo comparar directamente con los 10 puntos de información, porque son pruebas distintas que entregan categorías de puntajes distintos. En construcción con cubos yo puedo tener un ítem máximo 6 puntos, 8 puntos, mientras que en analogía o información siempre voy a tener máximo 2. Por lo tanto, el puntaje bruto total máximo de cada subprueba es muy distinto y no son comparables entre sí. El procedimiento estadístico que a mí me permite comparar y luego decir entonces que le fue mejor en construcción con cubos que en información, por ejemplo, es el procedimiento que voy a realizar acá. Y para eso entonces voy a utilizar la tabla A1 del manual, que aparece en anexo, que ustedes la van a tener en la bibliografía obligatoria. Aquí, muy importante, que tengo que asegurarme de utilizar la tabla que corresponda según la edad. Si se fijan, ¿cierto? Dice según el grupo etario, y en el rincón allá, aquí dice que nuestra persona está en el rango entre los 30 y los 34 años con 11 meses. Entonces, si mi paciente tiene 27 años y estoy utilizando esta tabla, estoy cometiendo un error y lo estoy comparando con un grupo poblacional que no corresponde. Entonces, eso es súper importante, partir utilizando la tabla que corresponda según la edad, ya que hay muchas tablas A1. Lo que hago entonces es, por ejemplo, construcción con cubos, puntaje bruto es 45, ubico acá arriba la simbología que representa construcción con cubos, que sería el CC, busco el rango que contenga 45. Parto desde arriba hacia abajo y en este caso el rango que lo contiene es 42-45. Como ese es el rango que lo contiene, busco hacia la izquierda inmediatamente y dice 11. Entonces ese 11 va a ser mi puntaje equivalente y es el puntaje que yo voy a llevar a la tabla que acabamos de revisar. Y eso lo voy haciendo con cada una de las otras pruebas. Analogía es 21. Busco analogía, bajo hacia el rango que contenga 21, me voy hacia la izquierda y digo es el 9, tomo el 9 y me lo llevo a la tabla. Y así es como voy construyendo entonces la tabla de conversión de puntaje bruto equivalente. Una vez que los registro todos, si se fijan, hay espacios que están como oscurecidos y otros que están en blanco. Tengo que registrarlo en el espacio en blanco porque es el que me dice desde aquí abajo hacia arriba en cuál índice se encuentra la subprueba. Entonces, por ejemplo, la subprueba de analogía se encuentra en el índice de comprensión verbal.
La subprueba de información se encuentra en el índice de comprensión verbal. Entonces es importante ir registrando donde corresponda y además registrarlos todos hacia el final de la tabla, ya que eso es lo que me va a permitir luego obtener el puntaje de la escala total. Acuérdense que hay algunos, en este formato están estos paréntesis. Los paréntesis lo que me indican es, estas subpruebas pertenecen al dominio teórico, al dominio cognitivo de, por ejemplo, velocidad de procesamiento, pero no pertenece al cálculo del índice de velocidad de procesamiento. Por lo tanto, no tengo que considerar el puntaje equivalente en el conteo, ya que eso sería un error también. Lo mismo en la escala total. La escala total, para obtener el CI total, lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria de las 10 subpruebas centrales y excluir todas las subpruebas que están entre paréntesis. Hay otros tipos de procedimientos que se pueden realizar. Por ejemplo, opcionalmente podemos convertir el puntaje bruto a puntaje equivalente según el grupo de referencia, buscando en el intervalo, por ejemplo, según la edad de la persona en la tabla, pero en este curso no nos vamos a enfocar solo en los procedimientos más básicos, ¿no? En base a los grupos de referencia. Aquí vemos entonces que cómo están todos los puntajes brutos. Hemos obtenido todos los puntajes equivalentes en base a los puntajes brutos. Importante, un error que se comete de manera bien frecuente en este tipo de procedimientos es mantenerse siempre en la misma columna. Me mantengo en la misma columna, entonces estoy constantemente sacando el puntaje equivalente de analogía, siendo que ya tendría que estar sacando el de vocabulario. Para evitar eso es que, si se fijan, la información del puntaje equivalente se encuentra en ambos lados de la columna. Luego, el siguiente paso es sumar los puntajes equivalentes por cada índice, que es la siguiente tabla que aparece en el protocolo, que es la que está bajito en el protocolo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el puntaje que vamos a sumar acá abajo, la serie de puntajes equivalentes, dejamos fuera siempre los que están entre paréntesis y los llevamos a esta tabla, según sea comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, escala total. Y estos entonces los vamos a ir convirtiendo a puntaje compuesto. Los puntajes equivalentes aún no nos hablan del índice en términos estadísticos. La sumatoria recién nos va a permitir ir a transformarlo a un puntaje compuesto. ¿Cómo obtengo estos puntajes compuestos? A través de la tabla A2, que aquí es importante, ¿cierto?, ir chequeando cuál es el de la A2 en el caso de que estemos transformando comprensión verbal, de la A3 cuando estamos transformando razonamiento perceptual. Entonces es importante fijarse en el título más que en el nombre de la tabla, ICB, IRP, porque muchas veces también otro error frecuente es mantenerse en la misma tabla, por ejemplo de ICB, de índice de comprensión verbal, aunque ya estemos obteniendo los resultados de la escala total. Entonces eso es importante. Esa información es la que vamos a traer hacia el cálculo, ¿cierto?, de estos puntajes compuestos. Traemos toda la información de la fila. Por ejemplo, en el caso de índice de razonamiento perceptual, tenemos que nuestra suma de puntaje es 34. Entonces buscamos en la columna donde está el 34 y nos dice que IRP es 108. Traemos el 108, nos dice que el rango percentil es 71, traemos el 71 y dependiendo del nivel del intervalo de confianza con que trabajemos, si sea un 90 o un 95%, traemos el rango de confianza acá. La decisión de si vamos a trabajar con un 90 o un 95% va a depender de, por ejemplo, si estamos seguros que aplicamos muy bien el instrumento y que no cometimos errores de aplicación, entonces vamos a trabajar con un 95%. Si creemos que eventualmente, por ejemplo, la persona se mostró muy cansada, en algunos momentos parecía no estar escuchando, tratamos de ser lo más dinámicos como para poder movilizar el rapport y mantener a la persona motivada, pero está la percepción de que pudo no haber entregado lo más de sí o que eventualmente algo se nos pasó en la aplicación, entonces bajamos el intervalo de confianza a un 90%. Con eso lo que estamos diciendo es que estamos aceptando un error más grande, por lo tanto entre comillas, en este caso, sus resultados se van a mover en un intervalo más grande. No vamos a tener tanta seguridad de que efectivamente ese es su resultado. Porque lo que nos dice el intervalo de confianza es, por ejemplo, en el caso del CI total, es que si su coeficiente intelectual total es de 102,
Con un 95% de seguridad podemos decir que su coeficiente, su resultado hay una diferencia entre el resultado real y el resultado observado. El resultado real es como un ideal al cual no podemos acceder desde la evaluación porque las evaluaciones tienen limitaciones. Entonces nos vamos a, entre comillas, como a conformar con el resultado observado. Entonces lo que nos dice el intervalo de confianza es que este resultado observado de 102 tiene un 95% de seguridad de estar entre un coeficiente intelectual total de 95 y 109, lo cual va a variar en el caso de que estemos hablando de un 90% de confianza. El rango se amplía. Si se van fijando, los intervalos de confianza, el 90% son más amplios, porque al aceptar más error se va a mover el piso y se va a mover un poco el techo también. Entonces aquí es importante ir registrando en esta tabla toda la información. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, por supuesto, el índice. El percentil nos habla de la posición relativa en la que se encuentra la persona respecto del grupo con el cual lo estamos comparando. Entendiendo la lógica de los percentiles, ¿cierto? En este caso los puntajes se distribuyen en una curva normal en la cual en el centro se encuentra el promedio y se van distribuyendo hacia los costados de la curva. Los puntajes más bajos, los puntajes más altos. Cuando decimos, por ejemplo, un percentil 56, lo que estamos diciendo es que el resultado de esta persona se encuentra por sobre el 56% de la población. Es decir, se encuentra más o menos como en el punto medio. Y luego vamos a ver, en el apunte vamos a trabajar, ¿cierto?, con los rangos cualitativos con los cuales interpretamos los CI, y vamos a ver que, por ejemplo, el CI de 102 es un coeficiente intelectual de rango promedio. Entonces, que eso además está corroborado con el percentil que nos dice que se encuentra por sobre el 56% de la población. Con esta información, teniendo los puntajes equivalentes tanto de las subpruebas como los puntajes compuestos ya de los índices, puedo graficar los perfiles, que esto lo que me permite es visualizar cómo se mueve en términos gráficos el funcionamiento de esta persona. En el caso de las subpruebas, por ejemplo, la línea azul acá, el 10, lo que me dice es dónde se instala el promedio de puntaje equivalente en las subpruebas. Entonces los puntitos rojos que están sobre la línea del 10, podríamos hablar de que se encuentran un poco por sobre el promedio, y los que están debajo, bajo el promedio. Aquí visualmente, ¿qué es lo que podemos ver? Es que acá la persona tiene un resultado, un rendimiento mucho más alto que en esta otra prueba, por ejemplo. Y acá es donde vamos entonces a ir a mirar rompecabezas visuales. Su desempeño es mucho más alto que en el caso de comprensión. Entonces hay un elemento que tiene que ver con el razonamiento perceptual que predomina por sobre los elementos de manejo verbal, la comprensión de los conceptos. Si eso es estadísticamente significativo o no, es lo que nos van a decir los procedimientos que vamos a realizar ahora, ya que al menos visualmente podemos decir que hay una predominancia de un área. Graficamos también los índices, y aquí vemos, ¿cierto?, que el 100 es la línea que establece como el promedio de los índices visualmente. Vemos que en general están todos por sobre el promedio, excepto el índice de comprensión verbal. Si eso es significativo o no es lo que vamos a ver ahora. Para eso se realizan entonces los siguientes pasos. ¿Por qué es importante saber si esto es significativo o no? Porque muchas veces esto tiene que ver con el motivo de consulta de la persona. Supongamos que esta persona consulta porque tiene dificultades en su trabajo, y gran parte de su trabajo tiene que ver con leer y analizar informes para luego presentarlos en reuniones. Y en esto no le va tan bien. Siente que no entiende, le hacen preguntas por ejemplo, de cosas que el paciente cree que no leyó, que no estaban presentes en los textos, siendo que en otros ámbitos de su trabajo le va muy bien. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diagramar la información, presentarla visualmente. Desde acá podríamos pensar que inicialmente hay algo que tiene que ver con el razonamiento perceptual que está más desarrollado en esta persona versus los elementos conceptuales de comprensión verbal que no están tan desarrollados. Visualmente, vamos a ver si eso es así o no.
Entonces aquí importante, lo primero para realizar este análisis es calcular la diferencia entre los puntajes índice, que en el fondo es ir comparando un puntaje con otro, y eso es una resta simple. Traemos desde la tablita anterior, traemos a la comparación de diferencias todos los índices, completamos estas dos columnas, puntaje 1, puntaje 2, y hacemos la resta simple. 96 menos 108 es menos 12. 96 menos 101, siempre es importante que a esta columna es a las que le restamos el otro, por lo tanto vamos a tener valores negativos en algunos momentos. Una vez que ya tenemos realizadas estas restas, lo que tenemos que hacer es ir a buscar el valor crítico. El valor crítico es un rango estadístico que nos va a decir si esa diferencia de menos 12 que acabamos de calcular es importante o no. Que haya una diferencia de 12 puntos entre estos dos índices, ¿es estadísticamente significativa o no es estadísticamente significativa? Entonces, para eso vamos a trabajar con la tabla B1, y si trabajamos anteriormente con un 95% de confianza, vamos a trabajar de nuevo con el 95%, y en la tabla B1 entonces vamos a ir a buscar el valor crítico para la edad de esta persona. Recordemos que estaba entre los 30 y los 34 años, trabajando, ¿cierto?, un 95% de confianza, aceptamos un 5%, 0,5 de error, entonces vamos a traer todos los valores críticos que están acá. Para el caso de ICB menos IRP, vamos a traer el 11, ICB menos IMT el 10,2, ICB menos IBP 13,2, IRP menos IMT 12,3, IRP menos IBP el 15, IMT y el IBP 14,3. Los registramos todos acá. Y ahí ahora lo que vamos a hacer es compararlos. Vamos a ver si esta diferencia es mayor o no al valor crítico. Para hacer esta comparación, primero necesitamos aislar el signo y fijarnos solo en el valor absoluto. Lo que tenemos que preguntarnos es si, sacándole el signo, 12 es mayor a 11. El valor absoluto de menos 12 es 12. 12 es mayor a 11, sí. Por lo tanto, hay una diferencia significativa. Remarco la S de sí en negrita, le hago un círculo, y eso lo voy preguntando con cada uno de los valores. ¿Es 5 mayor que 10,2? No. Entonces no hay diferencia significativa. ¿Es 11 mayor que 13,2? No. ¿Es 7 mayor que 12,3? No. ¿Es 1 mayor que 15? No. ¿Es menos 6 es 6 mayor que 14,3? No. Aquí es importante siempre olvidarse del signo, porque si mantengo el signo, la pregunta cambia. ¿Es menos 12 valor mayor que 11? Nunca menos 12 va a ser mayor que 11, por lo tanto, bajo esa lógica nunca habrían diferencias significativas con valores negativos. Entonces, por eso es importante aislar. Lo que estamos viendo es si el puntaje, los puntos de diferencia que existen entre un índice y otro son mayores al valor crítico. Cuando hay diferencias significativas, porque el valor absoluto de la diferencia es mayor al valor crítico, lo que nos dice es que la distancia que existe entre un índice y otro es muy grande. Estadísticamente eso es significativo. Entonces la pregunta que viene a la base es, el que viene después de eso es, ¿a qué porcentaje de personas le ocurre esta diferencia? Como para saber cuán frecuente o no es esta diferencia que se genera en estos dos índices, en este caso en comprensión verbal y razonamiento perceptual. Entonces para eso es que vamos entonces luego a buscar la tasa base. La tasa base es lo que nos dice en qué porcentaje de personas se presenta esta diferencia. Y para eso vamos a trabajar con la tabla B2. Entonces en la tabla B2 decimos cuál era nuestra diferencia de 12 puntos. Entonces en la tabla B2 buscamos en la columna de diferencias de puntajes donde está el 12. Como estamos buscando la diferencia entre ICB e IRP, trabajamos, ¿cierto?, con esta primera parte de la columna. Y acá es importante también fijarse que arriba dice ICB menos IRP cuando es negativo, cuando es positivo. En este caso estamos hablando de una cifra negativa, era menos 12. Por lo tanto, vamos a trabajar con la columna de la izquierda cuando es negativo. Y el valor que nos da es 17,8. Y ese valor entonces es el que yo voy a transferir acá, el que traigo al 17, a la tasa base. Entonces lo que me dice este valor es que una diferencia de 12 puntos entre índice de comprensión verbal y de razonamiento perceptual
le ocurre solo al 17,8% de la población, o sea que es una diferencia entre índices que no es muy frecuente. Esta tabla con la que estamos trabajando de B2, si se fijan arriba dice muestra total. En este caso estamos comparando a esta persona de 30 y algo años, de entre 30 y 34 años, la estamos comparando con toda la población. Si nosotros queremos hacer con toda la población con la que fue evaluada, con la que fue estandarizado el instrumento, si queremos hacer un análisis más fino y queremos saber específicamente qué porcentaje de personas de 32 años le ocurre esta diferencia, lo que tenemos que hacer es ir a trabajar con la tabla que lo que hace es comparar no con la muestra total, sino que con las personas que obtuvieron un coeficiente intelectual en el mismo rango que esta persona. Si hacemos esa comparación, la tasa base va a variar. Por ejemplo, nos daría en este caso 14,4. O sea, las personas de esa edad que además comparten un rango de coeficiente intelectual, esa diferencia es mucho más pequeña. Y eso nos permite entonces precisar y decir que lo que le ocurre a esta persona es algo más bien particular. Hay tasas bases que son muy pequeñas y mientras más pequeña lo que vamos viendo es que es algo muy específico y muy particular que le ocurre solo a esta persona, por lo tanto también es algo que tiene que ver con su propia idiosincrasia, con su propia manera de ser. Una vez que ya realizamos, en el fondo lo que acabamos de hacer es corroborar cuáles son los índices en los que se presenta mayor diferencia, lo que tenemos que ver ahora es si acaso las distintas subpruebas que constituyen estos índices se configuran para esta persona como una fortaleza. Por ejemplo, el índice que tiene más elevado es una fortaleza, es algo que le permite a él expresar mejor y desempeñarse cognitivamente mejor, o al revés, las subpruebas y el índice, lo que está tan bajo dentro de su propio rendimiento que se constituye una debilidad y entonces tira hacia abajo el resto del rendimiento. Entonces, para hacer este análisis, que en el fondo es un análisis intrasujeto, lo que vamos a ver es qué pasa internamente con él, ya no tanto comparándolo con el resto de la población. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el análisis de fortalezas y debilidades es ver si es que en la primera fila, acá, si en ICB menos IRP hay diferencias significativas. En este caso hay diferencias significativas. Cuando hay diferencias significativas, no vamos a trabajar con el promedio de las 10 puntajes centrales. No podemos trabajar porque ICB e IRP son los índices más grandes, son los que convocan la mayor cantidad de subpruebas. Por lo tanto, si hay diferencias significativas entre ellos, estadísticamente todos los procedimientos de comparación y de contraste que hagamos con los otros índices no serían válidos, ya que estarían pesando mucho estas diferencias. Por lo tanto, en ese caso, lo que tenemos que hacer es, cuando hay diferencia entre ICB y IRP, es tomar la decisión de no trabajar con los 10 puntajes centrales, sino que solo utilizar las medias para comprensión verbal y razonamiento perceptual. Por lo tanto, solo vamos a poder hacer el análisis de fortaleza y debilidad para estos índices, no vamos a poder analizar para los otros índices. ¿Cómo obtenemos estas medias? Nos vamos a la tabla inicial y sacamos el promedio, esa es la media, sacamos el promedio. Entonces, por ejemplo, en el caso de ICB, los puntajes serían el de analogía, el de vocabulario y el de información, 9, 9, 9, son 27, dividido en 3 porque son 3 subpruebas y nos da 9. Y razonamiento perceptual, traemos de allá entonces la información, 34 dividido en 3 es 11,3. Entonces estas son las medias que vamos a utilizar. Y las vamos a completar donde corresponda. El promedio de, por ejemplo, razonamiento perceptual, lo vamos a poner solo en las subpruebas que corresponden a razonamiento perceptual. Construcción con cubos, matrices de razonamiento, rompecabezas visuales y lo mismo para comprensión verbal. En el caso de que no hubieran habido diferencias entre ICB y IRP en la comparación de puntajes índice, en ese caso obtenemos la media de las 10 subpruebas y aquí completamos, ponemos el mismo valor que sería en la media de las 10 subpruebas, completamos el mismo valor acá. Como no es el caso, ponemos solo donde correspondan a los índices. El resto que queda en blanco no podemos analizarlo.
siguiente paso entonces ahora corresponde la diferencia de medias, que en el fondo es hacer la resta. 11 menos 11,3, 9 menos 9, 11 menos 11,3, 12 menos 11,3, 9 menos 9. Y lo completamos acá. Luego, para calcular si esta diferencia es negativa o no, necesitamos ir a buscar los valores críticos a la tabla, que en este caso será la B5. Aquí es donde vamos a buscar el valor crítico, que es con la que vamos a comparar este valor. La B5, acá nos dice, usted si trabajó, la misma tabla nos dice, si usted trabajó con la media general de 10 subpruebas, estos son los valores, pero si usted trabajó con la media separada de 3 subpruebas para comprensión verbal y para razonamiento perceptual, estos son los valores, y ya que veníamos trabajando con el 0,05, nos mantenemos en el 0,05. Y ahí esos valores, 3,3, 2,3, 1, 2,1, son los que vamos a traer a donde corresponda, que en este caso la comprensión verbal, analogía 3,3, el otro era 2,3, 2,3 y 2,1, información. Y así vamos completando. Cuando tenemos ya los 6 valores críticos, es el momento de comparar. Y vamos comparando, al igual que en el paso anterior, solo el valor absoluto. ¿Es 0,3 mayor que 3,6? No. ¿Es 0 mayor que 3,3? No. En este caso no hay ningún valor absoluto que sea mayor al valor crítico, por lo tanto no hay fortalezas ni debilidades. Por ejemplo, si esto en vez de ser menos 0,3 fuera menos 8,3, en ese caso lo que yo tengo que hacer es, de nuevo, olvidarme mentalmente del signo y decir, ¿es 8,3 mayor que 3,6? Sí. ¿Qué es? ¿Es una fortaleza o una debilidad? En ese caso, recuerdo el signo y digo, es menos. Ya que es menos y esto es significativo, entonces es una debilidad. Si es positivo y el valor absoluto es mayor que el valor crítico, entonces es una fortaleza. Y ese es como el principio para ir contrastando el valor crítico con la diferencia de medias. Al igual que en el paso anterior, si es que hay fortalezas o debilidades, tenemos que ir a buscar la tasa base a través de la tabla B que corresponde. En este caso no hay fortaleza ni debilidad, por lo tanto no traemos tasa base. Aquí es muy importante, ¿cierto?, que esta información que nos dice. En este caso nos dice, voy a retroceder hasta donde teníamos el perfil. Lo que nos dice es que la diferencia entre estos dos índices es estadísticamente significativa. En este caso, efectivamente, el índice de comprensión verbal está estadísticamente más bajo que el índice de razonamiento perceptual, pero en términos del funcionamiento interno, no alcanza a constituirse esto ni como una debilidad, ni esto como una fortaleza. Es decir, de alguna forma, logra funcionar de manera cognitiva, respondiendo, ¿cierto?, a las dificultades del medio, aunque presente mucho menor desempeño en un ámbito, ya que la mayoría de los índices están por sobre el promedio, salvo el ICB. Vamos a hablar de que este es el que estaría un poquito más abajo y eventualmente, por ejemplo, habría que potenciar, habría que sugerir entrenamiento, por ejemplo. Aquí lo relevante es, sobre todo si miramos cualitativamente dónde se ubica el 96, el 96 sigue siendo un rango promedio, por lo tanto, que se encuentra dentro del promedio, por lo tanto no presenta ninguna dificultad en términos de compararlo en términos sociales del rendimiento, como en términos de la población. Por lo tanto, las sugerencias tendrían que ser mucho más específicas acerca de su propio desempeño. Importante entonces que todas las dudas que tengan al respecto de cómo ir completando esto lo vayan planteando en el foro, ya que el trabajo va a estar basado en estos distintos pasos. Y también van a haber algunos elementos presentes en el control y también en el examen hacia el final. Entonces es importante que todas las dudas se vayan resolviendo ahora. Cualquier cosa entonces nos estamos comunicando en los foros, participen harto y estamos en contacto.